Según Tulio Monsalve, en su libro Estrategias y técnicas de negociación, la negociación es un proceso y una técnica mediante los cuales dos o más personas construyen un acuerdo. Las partes empiezan discutiendo sobre el asunto en el cual tienen intereses, lo que genera entre ellas variados sentimientos. Los motivos que asisten a cada negociador generarán en ellos conductas que a menudo se expresan en propuestas verbales. Este intercambio hace que las partes desarrollen intensos deseos de controlar el tema que les preocupa. La negociación es una actividad voluntaria. Elegimos negociar ya que presuponemos que nos ayudará a lograr nuestros objetivos en una mejor forma. En la negociación se manejan cosas tangibles e intangibles. Los tangibles deben ser resultados en el transcurso de la negociación, ya que son los aspectos sobre los que reside la negociación: precio a los términos de un acuerdo, tasa de interés, contrato, etc. Los intangibles son motivaciones psicológicas implícitas durante una negociación. Dentro del ámbito de los intangibles encontramos interrogantes delicados como el procedente que deja el resultado de la negociación, si nuestro desempeño fue mejor al de la otra parte, y los aspectos personales de la negociación. Las partes entran en un proceso de dar y recibir. Implica que la formulación de demandas iniciales está efectuada por una relativa distancia de las reales expectativas de las partes. Ejemplos de intangibles: la necesidad de parecer justo u honorable, la necesidad de mantener una buena relación con el oponente, la necesidad de verse competente, firme ante las personas que representan. Hay algunas características que debe tener un buen negociador, sin excepción. Una de las más importantes es el autoconocimiento. Seremos mejores negociadores cuanto más nos conozcamos a nosotros mismos. El autoconocimiento nos permite ser conscientes de nuestras fortalezas y debilidades, de manera que podamos subsanarlas o tener en cuenta qué elementos podemos aprovechar y optimizar de cara a lograr una buena interacción con la otra parte. La motivación es el proceso que determina la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo de un individuo hacia el logro de una meta. Una de las cosas más poderosas que puedes hacer en una negociación es saber por qué la otra parte quiere hacer un trato. Capacidad de adaptación. A la hora de negociar es muy necesario tener capacidad de adaptación. Hay que ser conscientes de que los tiempos cambian y nos hallamos en una sociedad muy fluida y dinámica, en que los intereses y condiciones pueden variar muy rápidamente. Buena comunicación verbal. Los ejecutivos deben tener la capacidad de comunicarse con claridad y eficacia. Debe tener las habilidades necesarias para exponer sus propuestas, tanto como mostrar sus desacuerdos ante una contraoferta. En el punto número 5 hablamos de los factores para tener liderazgo en la negociación. Según Miguel Ángel Cornejo, tenemos 3 elementos importantes, empezando con la influencia. Este se trata de ejercer ese dominio sobre otra persona para hacer el bien o el mal en dado caso. Para esto se necesita ser atrayente, por lo cual eres como un foco de atracción para las demás personas. Seguimos con el carisma. Este se define como un don natural, así como el don a la pintura, algún deporte o entre otros. Esta persona tiene una gran accesibilidad y al igual tienen una atracción. Por último se encuentra el poder, que es la capacidad de dar. Este poder se puede dar en distintas circunstancias, como en el ser padre o madre, maestro o maestro, jefa o jefe de área.
El tener poder circunstancial hace que te conviertas en líder. En este caso empieza la regla del 90% de los casos que nos menciona Miguel Ángel Cornejo. En el 90% de los casos hace el líder, cuando por distintas circunstancias te toca tener el poder, ya sea en cierta circunstancia o en cierto equipo. Otro punto importante que nos menciona es que el líder debe de influir hacia abajo, o sea, a sus subordinados o sus seguidores, pero también debe de influir hacia arriba, como son los altos mandos, y hacia los lados, por lo cual hace que el líder tenga la visión de las acciones y los seguidores tengan la misión. Los factores externos de la negociación. Los factores externos son los que se encuentran fuera de las organizaciones y dependen del lugar o el medio donde se realice la negociación. Estos factores influyen de la misma manera en todas las organizaciones de un mismo ámbito geográfico. Los negociadores son incapaces de controlar estos factores debido al escaso o nulo poder de influencia que poseen sobre ellos, pero a pesar de esto, tienen que tenerlos en cuenta a la hora de planificar las estrategias de negociación. Cultura. La cultura se refiere a un conjunto de normas, sistemas de creencias y valores que se hallan interrelacionados. Es algo compartido por un grupo de personas. Estos elementos pueden afectar a las negociaciones, ya que los valores dirigen la atención hacia lo que se considera más o menos importante, mientras que las normas y creencias definen cuáles son los comportamientos apropiados y cuáles no. Educación. La educación es criar, alimentar y nutrir un proceso de perfeccionamiento y embellecimiento del cuerpo y alma. La educación es el motor que impulsa el desarrollo de toda sociedad, pero no obstante es lamentablemente ver cómo se le da el último lugar en alguna sociedad. No puede existir una buena cultura si no existe una buena educación. La educación crea intimidación. Esto, al estar negociando con alguien con vasta experiencia, con personas de alto rango o con alto grado de estudio, es causa de intimidación, y se debería de siempre estar preparado para afrontarlo conociendo al oponente. Con el simple hecho de conocer más de esto, se puede llegar a resultados favorables que de no saber nada para negociar y ganar ambas partes. En el punto 6.3 hablaremos sobre el poder de negociación. Este se define como la facultad que posee una de las partes que trata de llegar a un acuerdo de influir o predominar sobre las decisiones de la otra u otras partes. Dicho de otro modo, el poder de negociación nos indica que si una de las partes de una negociación tiene más capacidad o menos para alcanzar lo que se quiere. En el siguiente punto hablaremos de los estándares. Es muy común que en la negociación se presenten errores como el activismo, es decir, empezar a actuar sin planear. Antes de estar de acuerdo en el trato, se debe buscar un acuerdo de los estándares que se tienen, esto de ambas partes de la negociación. La negociación será más duradera y satisfactoria mientras más se tenga en cuenta los intereses. Con ayuda de la apreciación de los estándares que se tiene, se disminuye la posibilidad de que exista una renegociación o que la negociación falle. La experiencia. Existe una creencia social acerca de que la experiencia aporta beneficios en la negociación. Hay varios factores principales que diferencian a las personas con experiencia. En primer lugar, la capacidad del experto para adaptar sus habilidades con el fin de obtener buenos resultados incluso ante nuevas demandas. En segundo lugar, está la capacidad para transmitir o transferir esas habilidades no solo a las nuevas situaciones, sino también a otras personas. La experiencia forma parte a los negociadores en dos aspectos fundamentales. El primero es la capacidad de identificar los intereses de la contraparte y el segundo el establecimiento de relaciones de confianza entre las partes.
Ante una situación de interés contrapuesto, la primera tarea de los negociadores consiste en analizar e identificar los propios intereses y prioridades. La competencia de negociación consiste en la habilidad para fomentar el consenso, en el sentido de intentar hacer coincidir criterios diferentes en una situación determinada con el objetivo de llegar a un pacto y buscar el mejor beneficio.